Bienvenidos nuevamente a este espacio Naturalmente creado por Salud Integral Ahora. El día de hoy estaremos conversando con la profesora Santia Castillo. Bienvenida profesora a este espacio de Naturalmente. ¿Cómo está? Gracias, mi amor, por la invitación. Muy emocionada por todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Claro que sí. Bueno, para colocar en contexto a nuestra audiencia, con la profesora Santia Castillo vamos a conversar acerca del protocolo nutricional para personas con el trastorno del espectro autista. Pero antes, quiero contarles que la profesora Santia es profesora en educación especial, egresada del Pedagógico de Caracas. Actualmente se encuentra en la coordinación institucional del programa de educación especial en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio y en el decanato de la Facultad de Educación de la Universidad José María Vargas. Entonces, bueno, nada, Santia, para empezar y bueno, colocar un poco en contexto a nuestra audiencia, nos gustaría que por favor nos colocaras en contexto y nos explicaras en qué consiste el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista es una condición que incide en el desarrollo, las habilidades sociales y comunicativas y en el comportamiento de las personas que de alguna manera tienen esta condición. Es multifactorial y multisecuencial. ¿Qué significa esto? Que puede ser causada por múltiples factores. Igualmente su secuencia y progreso pueden avanzar o retroceder dependiendo de cómo sea atendida esta condición. Ok. Este tipo de condición puede identificarse. Sí, sí se puede identificar siempre y cuando sean con las personas preparadas para ellos, especializadas, que tengan la formación, las herramientas y el conocimiento para hacerlo, ya que como te venía diciendo es multifactorial y puede de alguna manera confundirse con otro tipo de trastorno o otra condición, lo que nos traería un mal diagnóstico. Por eso es importante que siempre lo hagan con las personas especializadas para ello. Okay. En este caso, este tipo de trastorno puede identificarse en edades tempranas, Sí, desde el evidentemente. nacimiento. No desde el nacimiento, ya que no es una prueba ni son pruebas que se hagan a través de la sangre o a través de algún examen, porque como lo dije bien antes, es de comportamiento y de habilidades, de lo que tiene que ver con la comunicación. Pero en lo que ese desarrollo va avanzando, nosotros pudiéramos ir detectando algunas conductas atípicas no coherentes con el desarrollo evolutivo del niño, y esto nos daría insumos para una intervención temprana y poder lograr equilibrar ese proceso y darle respuesta inmediata. Ok. Y en este caso, Santia, ¿en qué consiste ese protocolo nutricional para TEA? Ok, fíjate, ¿por qué hablamos del protocolo nutricional para TEA? Porque las personas con trastorno del espectro autista, lo que tiene que ver con su sistema digestivo, también funciona de manera diferente que el resto de cualquier otra persona o condición. Hay investigaciones que han determinado que el hecho de que se mejore este protocolo nutricional en cuanto al tipo de alimentos que ingiere pudiera incidir positivamente en esa conducta o en esa respuesta inmediata. ¿Qué conlleva esto? A que si nosotros mejoramos lo que tiene que ver con la parte de alimentación, el comportamiento va a mejorar evidentemente. Ok. Entonces, ¿cómo influye este protocolo en personas con el espectro autista? Ok, fíjate, una de las condiciones del protocolo es que se eliminen lo que tiene que ver el gluten, la caseína y las azúcares. Okay. Esto inmediatamente va a incidir en esa mejoría. Como todos nosotros bien sabemos, a los niños cuando se le da mucha azúcar, eso estimula de alguna manera el sistema nervioso. Entonces, al nosotros evitar el consumo de este tipo de azúcares, vamos a lograr que esa conducta mejore. ¿Cómo influye? Dependiendo de la parte del sistema digestivo que esté afectada en el diagnóstico del trastorno,
pudiéramos eliminar algún tipo de alimentos para que evite ese bloqueo a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, al nosotros evitar el consumo del gluten, que eso lo podemos conseguir en comidas como el trigo, el pan, lo que tiene que ver con la caseína, que son los alimentos derivados de la leche, pudiéramos nosotros evitar este tipo de conductas que va a hacer que ocurra este bloqueo a nivel del sistema nervioso central. Okay. Y en este caso, ¿qué estrategias pueden facilitar este proceso de transición con los alimentos? Ok, bueno, cada caso es único, vuelvo y repito, es importante que sepamos. Nosotros podemos tener una guía, pero cada mamá y cada persona que tenga el trastorno y quiera utilizar como estrategia de intervención el protocolo nutricional debe ir conociendo su cuerpo y tiene que ir viendo cómo va dando respuesta. En el caso de las mamás deberían hacer una bitácora y deberían de ir viendo cuáles son los alimentos que ocasionan un tipo de conducta o no. A pesar de que a lo mejor pudiera haber algún alimento que estaría en la lista de lo que pudiéramos llamar alimentos permitidos, de repente a una persona no le incide favorablemente en la conducta y en su sistema nervioso. Entonces, a pesar de ser permitido, no deberíamos de ingerirlo. Por eso es que cada quien debería de conocer cómo responde su cuerpo y cada mamá debería llevar una bitácora relacionada con el tipo de alimentación que le pueda ir dando, siempre y cuando esté direccionada con un especialista, con un nutricionista y un experto en el protocolo. Ok. En este caso me surge una duda, una inquietud en este caso. Si las personas están llevando en este caso una bitácora de los alimentos que están preparando y aun cuando sean alimentos permitidos, eh, pueden tener no el efecto deseado. En este caso, si se prepara otro tipo de alimentos, puede haber algún tipo de contaminación con otros alimentos que no sean a base de... Sí, dentro del protocolo estaría lo que llamamos contaminación cruzada. Okay. Si nosotros en casa decidimos llevar el protocolo, todo lo que tiene que ver con los utensilios de cocina, tienen que estar alejados de todos los alimentos que pudieran tener gluten, caseína o azúcar. ¿Ok? Igualmente que la preparación. De verdad que el trastorno del espectro autista es un tema bien complejo, es una condición bien compleja, donde hay muchos factores que pueden influir y como te lo dije que es multifactorial, hay otras cosas que pudieran incidir y todo eso lo debemos considerar también para el protocolo nutricional. Inclusive existe una posible alta contenido de metales que pudieran haber en el organismo y tuviéramos que hacer la disminución del mismo. Por lo tanto, no está recomendado cocinar en ollas de aluminio ni de ningún tipo de metal que pudiera dejar restos en las comidas. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, mm, como docente, ¿qué te llevó o cómo llegaste a esta área de investigación? Ok, a nivel de la docencia, mejorar la conducta y el comportamiento que puedan tener los chicos con el trastorno dentro del aula de clase o el ámbito escolar. Sabiendo de que al disminuir este tipo de alimento va a mejorar muchísimo su comportamiento, el tipo de intervención conductual que pudiéramos nosotros utilizar en el aula de clase va a ser más satisfactorio en el caso de no tener el protocolo nutricional. Sin embargo, todavía hay muchos estudios y muchas investigaciones sobre el tapete que de alguna manera determinan hasta dónde ha avanzado la utilización del protocolo como estrategia de intervención. Y sí se han llegado a estudios donde han dicho, donde ha determinado que sí influye significativamente en el comportamiento, en mejoras de incluso de respuesta a nivel académico de estos chicos en el aula de clase. Okay. Hay otra inquietud que surge aquí en cuanto al tiempo. Por lo menos una vez iniciado ese protocolo nutricional, eh, si por algunas circunstancias se interrumpe el proceso,
¿Se vuelve a iniciar de cero o puede continuarse? Excelente pregunta por lo siguiente. Fíjate, este es un estilo de vida que tienen que adoptar las personas con trastorno del espectro autista. El protocolo nutricional no es una receta mágica ni es un medicamento como un antibiótico que yo administro el antibiótico por 7 días y se elimina la infección. No, ¿ok? Es una condición que va a vivir con la persona para toda la vida. Eso significa que es considerada como una enfermedad, sino como una condición, va a ser parte de cada persona, así como hay altos, hay flacos, hay gordos, hay delgados. Las personas con trastorno del espectro autista tienen sus características particulares de funcionamiento y eso hay que respetarlo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Mejorar ese proceso. El protocolo tiene que ser para toda la vida y tiene que ir acompañado primero de un proceso de desintoxicación. ¿Ok? De tratar de eliminar todo lo que tiene que ver con gluten, caseína y azúcares en el organismo. Y no es una receta mágica que de repente nosotros pudiéramos decir que yo voy a hacer la dieta por una semana y va a mejorar la conducta. O voy a hacer la dieta por un mes y él ya no va a presentar ninguna conducta. Esto tiene que ser evolutivo, como te venía diciendo, ir viendo cómo es el avance de cada uno en particular, porque cada caso es diferente. Si bien es cierto que hay características que de repente pudieran coincidir con otra persona con el diagnóstico, siempre va a haber una diferencia entre cada uno de ellos. En este caso estaríamos hablando de un cambio nutricional, de estilo de vida, no solamente del individuo con este trastorno, sino estamos hablando de un cambio de estilo de vida de un núcleo familiar. Es correcto, es correcto. Nosotros, como familia, debiéramos analizar inclusive qué tipo de alimento estamos ingiriendo, qué tipo no. Nosotros, sin ningún tipo de diagnóstico por ahora establecido que sepamos, ni tú ni yo, nosotros a veces comemos algún tipo de alimento que nuestro organismo no tolera y que de repente estamos acostumbrados a comerlos, pero un día en específico nuestro organismo no estaba preparado para ese alimento y sufrimos una intolerancia. Eso también es importante. Como te digo, el protocolo es bien complejo, pero hay mucha diferencia entre lo que es intolerancia, entre lo que puede ser intoxicación, inclusive alergia. Porque de repente nosotros pudiéramos ser alérgicos a un alimento en particular, pudiéramos tener intolerancia en un alimento en particular, como de repente si nosotros consumimos un alimento que no esté en las mejores condiciones higiénicas, pudiéramos también sufrir de una intoxicación. Okay. Entonces, si nosotros como seres humanos regulares, nosotros pudiéramos o le prestáramos, vamos a decirle así, mayor atención a ese tipo de situaciones, nosotros viéramos que también deberíamos tener un protocolo nutricional de un estilo de vida saludable. Unos nos damos cuenta a tiempo y tratamos de mejorarlo, como otros, lamentablemente duramos toda la vida con ese estilo de vida que a lo mejor no es el más adecuado. ¿Cuál es la idea? Hacer conciencia, ver que este protocolo de alguna manera puede funcionar no solamente para la persona con condición, sino inclusive para mejorar el estilo de vida de todo el núcleo familiar, porque si bien es sabido, sabemos que el gluten y las azúcares de alguna manera no son tan buenas. En este caso nos llevaría entonces a un proceso de autoinvestigación. Es correcto. Y poder conocer, porque en este caso, bueno, eres especialista en el área de educación especial, en mi caso no corresponde al área de educación preescolar, pero aún así es sentarse a buscar biografía acerca de este tema que es bastante extenso y complejo, ¿no? Sí, porque como bien te decía, de repente eres del área de preescolar, pudieras tener dentro de una buena práctica inclusiva a un chico con trastorno del espectro autista en el aula de clase y debieras de manejar lo que tiene que ver ese protocolo nutricional, porque hay actividades de convivencia que puedes hacer en el preescolar y si este chico no puede ingerir el tipo de alimentos que ingiere el resto, el docente debería estar informado. Aparte de eso, bien sabemos que los azúcares son nocivos para los chicos. Entonces no es recomendable que a ninguna edad los chicos estén acostumbrados a ingerir alimentos con alto contenido de azúcares, como son refrescos, golosinas, entre otros. Claro. Lo que pasa es que
hasta que no se da este punto de investigación para dar respuesta a una inquietud, no nos damos cuenta de que debería de ser un tema general y que todos como familia deberíamos de sentarnos a ver cuál es el tipo de alimentos que estamos consumiendo en casa o que está consumiendo mi hijo en particular. Claro. Ahora, la siguiente pregunta sería más hacia una reflexión. ¿Consideras que sea necesario que se creen políticas educativas en cuanto a orientar a la población en general acerca de esta condición de salud? Sí, sí. De hecho, ahorita inclusive estoy trabajando con la Organización Venezolana de Autismo como colaboradora y se están haciendo encuestas a través de un formulario en el cual hemos determinado o se está buscando de ver cuál es la realidad de esta condición aquí ahorita en Venezuela, para poder saber qué cantidad de chicos tenemos, cuáles son las realidades que se está viviendo y sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia, que de alguna manera lo que tiene que ver con el comportamiento y las habilidades sociales se han tratado de ver intruncadas después de todo el avance que se había tenido porque han tenido que quedarse en casa tratando de evitar cualquier tipo de contagio. Entonces sí hay que concientizar, hay que sensibilizar y dar a conocer, porque a pesar de que está sobre el tapete y que muchos te hablan del autismo y que muchos te hablan del protocolo y de las terapias de intervención, hay que darle muchísimas herramientas para que los padres con chicos con esta condición, así como la población en general, se empoderen y puedan verlo como lo que son, como seres iguales y diferentes a la vez, porque todos somos iguales y diferentes. Pero cuando hay un diagnóstico o hay una palabra que te determina, ya inmediatamente hay una predisposición de la sociedad y pienso que es por parte de eso, por falta del conocimiento real de qué es, cómo se trata y en qué consiste. En este caso estaríamos hablando de una educación social a nivel general, ¿no? Y ya para ir finalizando, Santia, adelántanos algo sobre ese libro que tienes en preparación que tiene que ver con este protocolo nutricional para TEA. Sí, bueno, dentro de mi proceso de investigación, me pude dar cuenta que hay muchos padres con chicos con el diagnóstico, que inclusive van a diferentes terapias de intervención, que conocen, saben, pero que nunca lo han visto, o que en una oportunidad lo hice, pero no sabía, porque como vuelvo y te repito, piensan que son recetas mágicas. Hay otros padres que de alguna manera dicen, no, mi hijo tiene autismo, pero él no sigue el protocolo porque su sistema digestivo funciona diferente. Hay muchísimas dificultades que puede presentar en diferentes partes del sistema digestivo. Recordemos que el sistema digestivo va desde la boca hasta el ano. Eso significa que cualquier parte pudiera de alguna manera estar funcionando a diferente del resto y por supuesto las consecuencias van a ser diferentes. Dentro del trastorno también pudiéramos hablar del intestino permeable. De repente no todos tienen el intestino permeable, pero de repente sufren de gastritis o tienen que ver algo también con el procesamiento sensorial que tiene que ver a nivel de la boca. Entonces algunas texturas las provocan, otras no. Por ejemplo, hay chicos con el trastorno que no pueden comer puré porque nada más el sentir esa sensación le dan náuseas o le dan ganas de vomitar. Hay otros que les gusta comer más alimentos crujientes, sentir ese crunch crunch que hay en la comida. Entonces, ese tipo de cosas hay que saberlas y manejar. De ahí me surgió la idea hacer una guía o un manual de orientaciones para padres, docentes o cuidadores de personas con el trastorno, donde ellos puedan ir visualizando primero cómo afecta, cómo sería la respuesta, cuáles son los alimentos, de qué se trata el protocolo y de alguna manera formar en cuanto a lo que tiene que ver el funcionamiento y el protocolo nutricional dentro del espectro. Esto me llevó a crear esta guía que ahorita, vamos a decirlo así, está en el horno, esperando que próximamente pueda servir de orientación para muchos padres y docentes. Bueno, y espero que naturalmente podamos tener la oportunidad de, bueno, de presentar ese Claro nuevo que sí, proyecto claro que que sí. sí, claro que sí. Entonces, bueno, nada, Santia,
Agradecida entonces por esta extraordinaria entrevista sobre este tema que, bueno, trae también controversia a nivel general y que, bueno, que pocos tenemos conocimiento de esta área y, bueno, que este espacio sea para poder motivar y llevar a la conciencia sobre este tipo de condiciones de salud que no es ajena a nuestra realidad. Es correcto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Agradecida de verdad por la oportunidad para que le dé apertura a que muchas personas que a lo mejor desconocen del tema tengan la oportunidad de saber que existe el tema en cuestión y le dé la oportunidad de investigar y de seguir avanzando en cuanto a lo que tiene que ver con el trastorno y su protocolo nutricional. Claro que sí. Bueno, Santia, no sé si quieres dejar algunas de tus coordenadas para que las personas, si tienen alguna duda, puedan contactarte. Bueno, yo estoy en Instagram como sanmeri6. Mi correo es castillosantia7@gmail.com. Cualquier inquietud pueden hacerlo a través de esas coordenadas. Bueno, perfecto. Bueno, entonces no me queda más que agradecerte por habernos acompañado el día de hoy y, bueno, agradecerle también a las personas que estuvieron siguiéndonos hasta este punto. No me queda más que invitarlos a compartir esta entrevista con amigos y familiares y, si tienes dudas o algún comentario, dejarlo una vez finalizada esta entrevista. Entonces nos vemos en una próxima transmisión de Naturalmente. Hasta luego. Hasta luego.